llama a Moisés al monte Sinaí para darle la dirección de cómo llegar a la tierra prometida y también para darle las leyes que iban a servir como el compás moral de los israelitas, no solo en ese tiempo, sino hasta hoy. Estaba ayunando 40 días y 40 noches Moisés allá en el monte cuando el Señor detiene y dice: Moisés, tenemos que parar esto porque el pueblo se ha pervertido. Resulta que el pueblo había hecho un algo y cuando Moisés se fue hicieron un becerro, un ídolo, y le dijeron a ese ídolo: tú nos sacaste de la tierra de Egipto. ¿Cuánto cree usted que eso le dolió al Señor? Y él le dijo: ve, porque el pueblo está perdido. En Éxodo 32, versículo 19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro. Imagínense, él dijo: yo eché el oro ahí y salió esto. Imagínense cómo se lavan las manos, ¿no? Yo lo eché al fuego y pues salió un becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí ante tu presencia. Queremos oír tu voz, Señor. Queremos que nos hables. Estamos aquí, Dios Todopoderoso, porque por tu misericordia tú nos has traído. Tú tienes una palabra para nosotros y tienes un llamado, y tienes una pregunta, y tienes una decisión para que nosotros tomemos en esta noche. Yo te pido, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestros corazones, empiece a ministrar a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos salir hoy transformados, porque podamos salir hoy decididos, podamos salir hoy, Señor, sabiendo de qué lado estamos. Señor, yo te pido que tú confirmes tu palabra con el derramamiento de tu Espíritu, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Oh, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Puede sentarse. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Quién está del lado del Señor? Dicen los científicos de que el cerebro humano se termina de desarrollar hasta los 25 años de edad. Algunos piensan que por eso no le rentan carros a los jóvenes hasta que hayan cumplido de 25 para arriba.
Y qué interesante que el cerebro no se desarrolla completamente hasta los 25 años, pero antes de los 25 hemos ya tomado muchísimas decisiones importantes que definen varias áreas por el resto de nuestra vida. Pero la mayoría antes de los 25 años han estado escogiendo la carrera en la que quieren trabajar. Antes de los 25 algunos ya han decidido con quién se van a casar y vivir por el resto de su vida. Antes de los 25 muchas veces, es más, yo he notado, no sé si es la cultura o no sé qué es, pero he notado que muchos jóvenes cuando cumplen 18 años deciden si quieren seguir en los caminos del Señor o no. Y se me hace tan interesante que tantas decisiones tan importantes las tomamos antes de que nuestro cerebro se termine de desarrollar. Pero leyendo la palabra del Señor me doy cuenta que en los tiempos antiguos a los niños los iban preparando desde los 8, 9, 10 años, porque a los 12 les hacían una ceremonia especial donde pasaban de ser niños a adultos jóvenes. Los empezaban a tratar como adultos. A muchos a los 12 años les entregaban la contabilidad de la casa y ellos tenían que hacer cuentas y pagar biles. A muchos a los 12 años, y no le aconsejo que haga eso con su hijo de 12 años ahorita. A ellos los llevaban preparando desde su niñez para ese día. Los empezaban a tratar como adultos. Muchos de ellos empezaban a irse ya a trabajar con su padre y a ser entrenados porque más adelante iban a continuar con el negocio de su padre. Por eso es que Juan, Jacobo, Andrés, ellos eran pescadores porque sus papás eran pescadores y vemos que Andrés ya estaba en las barcas de su padre, ya estaban ellos encargándose de los negocios de su padre. Por eso es que el Señor Jesucristo era carpintero porque José era carpintero. Entonces desde los 12 empezaban ya a criarlos para ser como adultos. Yo conocí a un joven de 15 años que se crió en una cultura como esta y a los 15 años me dijo: le presento a mi esposa y le presento a mi baby. Los 15 años. Yo tenía 18 años y yo ni tenía novia. Yo le dije: ¿y de qué viven ustedes? ¿O si has visto la tienda de que vendemos muebles ahí? ¿O si trabajas ahí? No, yo soy el dueño de esa tienda. Ay, Dios mío. Yo salí de ahí diciendo: tengo que jugar menos PlayStation porque se está tremendo. Entonces me estoy dando cuenta, según la palabra del Señor, de que aunque nosotros nos preocupamos mucho por esos tipos de decisiones, aunque nosotros a veces nos estresamos yo me acuerdo cuando yo estaba en 10º, en 11, ni siquiera había llegado a 12 y me preguntaban: ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? Yo no sé, ni siquiera sé si me voy a graduar o no. No, tú tienes que ir pensando, me decían a mí. Y yo a veces me estresaba porque yo no sabía qué quería hacer. Me acuerdo cuando me gradué de la high school, yo dije: ya cuando me gradúe tengo que saber, y tampoco sabía. Y me acuerdo cuando fui al college y me decían: ¿tú qué vas a hacer? Yo le dije: no sé. Y empecé a tomar un poco de clases porque no sabía qué iba a hacer. Para hacerle la historia corta, yo sé un poquito de mecánica, poquito de psicología, poquito de bombero, poquito de todo, porque yo no sabía qué quería hacer. Y a veces nosotros decimos: ¿será que esta es la muchacha, esta es la sierva que Dios ha escogido para mí? ¿O será que no? ¿Será que sí o no? ¿Me voy o me quedo? ¿Ese trabajo me conviene o no? ¿Qué escuela voy? Y tenemos tantas decisiones a una edad tan corta y a veces nos estresamos y no sabemos qué hacer. Pero leyendo la palabra de Dios me doy cuenta de que los grandes hombres y mujeres de Dios, muchos de ellos tuvieron que tomar decisiones grandes a una corta edad de sus vidas. Decisiones que no solo cambiaron el rumbo de sus vidas, sino que decidieron la salvación para ellos y para el resto del pueblo de Dios.
a una corta edad. Mire, le voy a dar unos ejemplos. José fue vendido por sus hermanos a los 16 años. A los 16 años él tuvo que decidir: o estoy del lado del Señor, le creo al Señor, le creo a los sueños que me dio, o me lleno de odio y resentimiento contra mi familia que me traicionó. David se enfrentó a Goliat cuando tenía también 16 años. A los 16 años él decidió creer en el poder de Dios y mirar al gigante a la cara y decirle: el Señor te entregará hoy en mis manos. Y déjeme decirle que los adultos, los soldados, estaban escondidos con miedo. Y eso le dolió a David, que aunque él no tenía la edad legal para ser un soldado, se enojó de que el pueblo de Dios estuviera con miedo y temeroso ante el gigante. Tenía 16 años. Cuando Esther le dijo a Mardoqueo: entonces oren y ayunen, y yo voy a orar y ayunar, y si perezco, que perezca. Cuando la vida de los israelitas, de toda la nación de Israel, la tenía que decidir una jovencita, dicen los historiadores que ella podría tener alrededor de 14 años. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego decidieron no contaminarse con la comida del rey entre los 14 y 16 años. El apóstol Juan empezó a seguir a Jesucristo, decidió dejarlo todo por seguir a Jesucristo entre los 13 y 16 años de edad. Se convirtió en un discípulo de Jesucristo. Esto quiere decir de que sí, tú vas a tener que tomar decisiones muy importantes que pueden cambiar tu vida, pero no tiene tanto que ver con qué tan desarrollado esté su cerebro o qué tan experto seas en esta vida, sino que todo va a venir con una sola pregunta, una pregunta que se te va a hacer hoy, y depende de lo que tú respondas. Eso va a ser como el fundamento de tu vida, de acuerdo a cómo tú respondas a esta única y sencilla pero poderosa pregunta. De ahí se va a basar si tu vida se va a empezar a guiar por buenas decisiones o por malas decisiones. Cuando uno ve a alguien en la calle, sin casa, sucio, uno lo primero que piensa es la droga, seguro la droga o el alcohol. Pero no fue eso el punto que los llevó ahí. Fue una serie de malas decisiones tras malas decisiones tras malas decisiones que lo llevaron a un punto donde ya no tenía qué más hacer sino refugiarse en el alcohol, en las drogas. Yo he visto jóvenes y jovencitas con un potencial tan grande para hacer cosas tan grandes en Dios, y una mala decisión los ha desviado tan lejos de la voluntad de Dios que a veces uno los vuelve a ver y ya no los reconoce. Y me duele tanto en mi corazón de que no supo tomar una decisión en el punto importante de su vida. Oh, hermano, hay decisiones que no te van a afectar en nada. Que soda, coca o Sprite, no importa. Pupusas rellenas o de frijoles, no importa. Pero hay decisiones que pueden cambiar el resto de tu vida para bien o para mal. Y todo va a depender de cómo respondas a una sola pregunta. Una sola pregunta. Si tú la respondes mal, si tú la respondes equivocadamente, te empieza a llevar a muchas otras equivocaciones y te van a alejar tanto de la voluntad de Dios que ni tú te vas a reconocer. Y si tú la respondes bien y la haces el fundamento de toda respuesta de preguntas importantes que vienen para ti, te guían a buenos resultados y te guían a buenas decisiones, y tú empiezas a ver cómo la voluntad de Dios y el plan de Dios se desarrolla en tu vida, en tu carrera, en tu profesión, en tu vida sentimental, en toda área de tu vida. Esa fue la pregunta que Moisés le hizo al pueblo de Israel cuando decidieron que ellos querían un Dios como las otras naciones, que ellos no querían ese Dios que cuando se manifestaba en el monte Sinaí ellos temblaban de miedo, que ellos no querían ese Dios invisible, que ellos no querían ese Dios
que les hablaba de ser diferentes a las otras naciones. Ellos decidieron y se acercaron juntos a Aarón el sacerdote y le dijeron: haznos dioses como las otras naciones. Y Aarón les hizo el Dios que ellos querían. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces nosotros queremos servir a un Dios como nosotros queremos, no como Él es. Y agarramos pedacitos de Jesús, los que nos gustan. Pensamos que Dios es como un iPhone. Yo lo quiero con 3 cámaras, lo quiero gris, lo quiero con 120 gigabytes. Y así queremos de Dios. Dios, bueno, a mí me gusta de Jesús cuando dice que amen a su prójimo como a sí mismo. Pero el que dice que el que no esté dispuesto a dejarlo todo por Él no es digno de Él, eso sí no me gusta tanto. A mí me gusta ese Dios, el que habla de ayudar a los pobres. Pero ese Dios que dice: toma tu cruz y sígueme, no tanto. Entonces agarramos los versículos de las áreas de Jesús que nos gustan. Abrazando una ovejita, me gusta, like. Con el látigo en el templo, no like. Y agarramos una versión de Jesús, y como es incompleta, entonces la llenamos con otras religiones. Yo he escuchado jóvenes de la iglesia que le pasó algo y el otro joven le dice: mala karma. ¿Qué dijiste? Tiene mala karma, está pagando. ¿Qué karma? Eso es una religión budista. ¿Qué estás hablando de karma? Bueno, buenas vibras. Eso es de la nueva era. ¿De qué estás hablando tú? Es que agarramos lo que nos gusta de varias religiones y hacemos un Cristo moderno. Un Cristo que me lo acepten en la escuela y me lo acepten en el trabajo y me lo acepten en el mundo. Un Cristo donde no me tengan que decir qué fanático eres, qué loco eres. Queremos un Cristo a nuestra imagen y nos formamos como queremos. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si tú cambias a Dios y no haces la versión que tú quieras, ese ya no es el Dios verdadero. Y lo que sucede es que vas a llegar a un punto donde vas a decir: yo voy a la iglesia, yo voy a todos los servicios, yo voy al campamento, yo voy a las convenciones y mi vida es igual. Y yo no cambio, y yo no veo un avance, y yo sigo con lo mismo. Eso no es para mí. A los 18 años me voy de la iglesia. ¿Sabes por qué no te está funcionando este Cristo? Porque tú lo agarraste y lo hiciste a tu manera. Y a ese Cristo que tú hiciste a tu manera, le estás atribuyendo cosas que solo le pertenecen al Cristo verdadero. ¿Y sabes qué sucede? Que empieza nuestra vida a parecerse como a la de los egipcios. Y nuestra adoración a parecerse a la de los egipcios. Y nuestra forma de hablar y de vivir y de comportarnos y de vestirnos se empieza a parecer a la de los egipcios. Porque el Dios al que sirves tú se parece al de los egipcios. El Cristo verdadero, Él dice: este mundo los aborrecerá. El Cristo verdadero dice: si a mí me dijeron loco, endemoniado y Belcebú, ¿qué nos dirán de ustedes? Ese es el Cristo verdadero, el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia es el que dice que al comienzo varón y hembra los creó. Ese es el Cristo de la Biblia. Y si tú no estás dispuesto a creer en ese Cristo completo, vas a creer en un Cristo falso. Y ese Cristo falso no puede hacer nada por ti. Oh, pero cuando tú recibes
ama a tu enemigo, ora por él. Si te dan un cachete, ponle el otro. Si te pide la capa, dale todo. Y, Señor Jesús, ¿por qué tienes que decir eso? ¿Por qué no puedes decir algo así como, si alguien tiene algo contra ti, yo le tiraré un rayo del cielo, algo así mejor? O por lo menos un piano del cielo. Pero yo no puedo seguir al Cristo que a mí me guste o que se acomode a este tiempo. Yo me tengo que acomodar a Cristo, no a Cristo a mí. Y te voy a decir algo que Cristo mismo dijo. Yo soy la roca, que tú o plantas tu vida en mí, o esta roca te desmenuzará. Pero yo soy la roca, dijo Cristo. Yo prefiero ser plantado en Cristo. Yo prefiero implantar mi vida en Cristo. Yo prefiero que Él sea mi fundamento. Yo prefiero que Él sea mi todo. Y la pregunta es, ¿quién está del lado del Señor? Muy sencilla esa pregunta, pero muy poderosa. ¿Quién está del lado del Señor? Algunas veces esa pregunta va a venir por un predicador, pero a veces esa pregunta te va a venir en momentos difíciles. A veces esa pregunta te va a venir en medio de las pruebas. A veces esa pregunta te va a venir en medio de las tentaciones. A veces esa pregunta te va a llegar así, te va a pegar a la cabeza. ¿De qué lado estás tú? Para el Señor no hay gris. O eres luz o eres oscuridad. Para el Señor no puedes estar en los dos. O eres frío o eres caliente. O estás conmigo o estás contra mí. Ese es el Cristo al que yo sirvo. Fue José estando en esa cisterna, cuando a él se le ofreció esa oportunidad. Fue José cuando él estuvo en esa cisterna, donde se le hizo esa pregunta: ¿de qué lado estás tú? ¿O te llenas de odio y resentimiento contra tu familia? ¿O confías en que yo tengo un plan con todo esto? Y él decidió: yo voy a estar del lado del Señor. ¿Sabe por qué le digo que esta pregunta es la base de todas las decisiones que usted va a tomar? Porque esas preguntas que son tan complicadas, esas decisiones que son tan difíciles de tomar, si tú ya respondiste la primera bien, entonces ya las demás no se hacen tan complicadas. Mira, José después de la cisterna fue vendido como esclavo, ¿sí o no? Y como esclavo, el Señor lo empezó a bendecir, ¿se acuerdan? Y luego una mujer trató de tentarlo. ¿Cómo se llama la mujer? ¿Cómo? Potifar, no, Potifar era el esposo, ¿sí? La mujer no dice. Dice que era la esposa de Potifar. Y lo trató de tentar. Y entonces él tenía la opción. Aquí hay una muchacha que está bien bonita y tiene mucho dinero. Él puede haber dicho, justo como la recetó el doctor, ¿sí? Está bien bonita, tiene mucho dinero, me pone aquí a trabajar dentro de la casa y no me está dando tanto el sol. Y está bien bonita, y bueno, yo sé que es pagana, pero yo la voy a llevar a la iglesia y que se entregue al Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque mire, si está bonita y tiene mucho dinero y me quiere, eso tiene que ser una bendición de Dios. Porque hay muchas mujeres bonitas y con dinero, pero que lo quiera usted, eso ya es otro cuento, ¿sí o no? Pero era bonita, con mucho dinero y lo quería. Estaba bien enamorada. Y él podía haber hecho así, ¿no? Bueno, pues igual en la iglesia esas muchachas son bien difíciles de conquistar. Las mundanas son bien facilitas, ¿sí o no?
Y eso oró por ella y el Señor la convierte, ¿sí o no? Entonces cuando esa mujer se le tiró encima, ¿sabe por qué fue tan fácil para él decidir? Aunque se sintió tentado al punto que le tocó salir corriendo. Pero ¿sabe por qué él pudo salir corriendo? Porque en la cisterna ya había decidido, yo estoy del lado del Señor. Él ya había decidido, yo le voy a creer al sueño que Dios me dio. Y en el sueño y en la visión que Dios me dio, yo veía que mi espiga estaba de pie y las demás espigas se inclinaban a mí y no había ninguna muchacha mundana al lado mío. Esto no va con la visión de Dios. Y yo estoy del lado de Dios. ¡Fuera de aquí! David fue ungido para ser rey cuando tenía aproximadamente 16 años. Y luego el otro rey lo quería matar. Pero él ya había sido ungido por Dios. Y a cada rato habían oportunidades donde el rey estaba por ahí solito para David matarlo. Y sus amigos le decían, Dios te lo está entregando. Y es que era tan raro el rey solo, sin guardaespaldas. Esto debe ser de Dios. Como alguna confusión. Dios me lo está poniendo. Él me ungió como rey. ¿Será que tengo que matarme y hacerme rey? Porque estoy viviendo en cuevas y debajo de árboles y no me gusta. Pero para él eso no fue una confusión. Fue sencillito. Le dijo, no se levantarán contra el ungido de Dios. Pero Dios te lo está poniendo. Bueno, déjame, nosotros lo hacemos. ¡No! ¿Pero por qué no? Porque cuando él estaba allá con las ovejitas de su padre, adorando a Dios, él decidió, yo estoy del lado del Señor. Y matar a mi hermano Saúl no es de parte del Señor. Y yo decido estar del lado del Señor. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Le ofrecieron un trabajo muy bueno. Pastor, ¿se acuerdan que estábamos orando por un trabajo para mí? Sí, amén. El Señor ya me lo dio. Gloria a Dios. Lo único pues que aquí le entrego al ministerio porque son todas las horas de servicio. El estudio bíblico pues yo no me voy a poder dar. El ministerio que me dio pues ¿está seguro que Dios le dio eso? Pues sí, oré a Dios y esto fue lo que me ofrecieron. ¿Sabes por qué estás tan confundido? Porque no te has decidido de qué lado estás. ¿De qué lado estás? ¿A quién vas a servir tú? Porque cuando uno está del lado del Señor, entonces todo es muy fácil. Si me alejan del plan de Dios, no es de Dios. Me pagan mucho, pero me alejan de la presencia de Dios, no es de Dios. Todo lo que me aleja del plan de Dios, no es de Dios. Aunque me pague lo que sea, pero yo ya tomé una decisión. Yo estoy del lado del Señor. Y de este lado, Él me provee, Él me cuida y Él tiene algo mejor para mí. Pero yo estoy del lado del Señor. Usted ya no va a estar todo confundido. ¿Esta novia será la mía o no? Que venga vestida de rojo y entonces sí es la mía, Señor. Usted ya no va a tener nada de eso. Porque usted va a decir, ¿esta relación está del lado de Dios o no? ¿Esta muchacha está del lado de Dios o no? ¿Este muchacho está del lado de Dios o no? Mire que Sadrach, Mesach y Abednego, que ya cuando eran adultos el Señor los había bendecido y se habían hecho gobernadores del país de Babilonia, el país más poderoso del mundo. Ya sus carreras avanzadas, ya eran gobernantes de esclavos, inmigrantes a gobernantes de la nación más poderosa del mundo. Y el rey dijo, el que no se arrodilla a mi estatua lo echo al horno de fuego. Y todos se arrodillaron menos ellos. Y cuando el rey vio que eran sus mejores gobernadores, dijo, venga, les voy a dar otra oportunidad. Piénsenlo bien en su carrera, piénsenlo bien en su familia, piénsenlo bien, el horno está muy caliente, se van a quemar. Oh, me encanta tanto como ellos le responden, Señor Rey, no es necesario que nos des otra chance, ni que nos des otra oportunidad, ni no hay nada que pensar. Si tenemos que morir,
sabe la historia, el Señor lo liberó. Juan tenía 13 años cuando decidió seguir a Cristo. Cuando tenía como 90 años, ya un apóstol anciano, ya había escrito las cartas. Ya anciano, lo agarra el gobierno por fin y lo manda a la isla de Patmos. O niegas a Cristo o te mueres en esa isla. Yo a los 13 años ya tomé mi decisión. Tírenme a la isla. Esta historia no termina como la de Cedrac, Mesach y Abednego. Él no fue librado de esa isla, él se murió en esa isla. Pero ahí, antes de morirse, solo, abandonado, que para muchos pudiera haber sido derrotado, ahí solo fue cuando él pudo decir: en el día del Señor yo lo vi a mi Dios soberano. Oh, yo lo pude ver a mi Señor ahí en la isla de Patmos. El Señor le reveló todo el libro del Apocalipsis, porque aunque para los hombres haya sido derrotado, si tú escoges estar del lado del Señor, ese lado nunca pierde. Aunque todo te vaya mal, sigues en victoria. Aunque no te salgan las cosas como querías, oh, el Señor se manifiesta en tu vida y te dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay algunos que han decidido estar del lado del pastor, del lado del líder de jóvenes, del lado de los hermanos de la iglesia, y si alguno llega a faltarle al Señor, se desanima y no vuelve a la iglesia. Yo no te estoy llamando a que estés del lado de un ser humano. Yo te estoy diciendo hoy: tienes que estar del lado de Cristo, tienes que estar del lado del Señor, para que puedas decir como el apóstol Pablo: ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro, ni espada, nada podrá separarme del amor de Dios, porque Él me dijo: ¿quién está del lado del Señor? Y yo dije: yo estoy del lado del Señor. Tienes que decidir hoy. Y con esto voy a terminar. Con esto voy a terminar. Esa decisión no se responde con palabras. Cuando Moisés dijo: ¿quién está del lado del Señor?, los levitas no dijeron: yo. No, callados. ¿Sabe qué hicieron? Simplemente caminaron donde Moisés estaba, en silencio. ¿Sabe por qué? Porque ahí venía la prueba de si de verdad estaban del lado del Señor. Y le dijo: cada quien agarre su espada y vayan por sus propias tiendas, por sus tiendas, las de ellos, y a sus hermanos, sus primos, sus tíos, todo el que no estuvo del lado del Señor, lo van a matar. Cuando ellos hicieron algo tan doloroso, purificaron a toda la tribu. Ya no había nadie de la tribu de Leví que no estuviera del lado del Señor, porque ellos mataron a todos los de Leví que no estaban del lado del Señor. Y viene palabra de Dios: hoy ustedes se han consagrado para mí, porque se consagraron en sus hermanos, en sus primos, en sus amigos. Usted sabe que yo no lo voy a mandar a usted que vaya y busque a ese primo rebelde y le dé un cuchillazo, ¿no? Usted sabe a qué se refiere esto. Usted sabe que el Señor le está diciendo: si tú te vas a consagrar para mí, tú tienes que entrar a cada habitación de tu corazón, y todo lo que no se haya puesto del lado mío lo tienes que matar. Tú tienes que entrar al lado de tu lado romántico y tus relaciones románticas, y todo lo que no sea del lado del Señor tiene que morir. Tú tienes
entrar a esa habitación donde tú tienes ese amor por esos amigos. Pero tú sabes cuál de esos amigos siempre te termina convenciendo a hacer lo malo. Ese amor que tú tienes en ese corazón por ese amigo tiene que morir. Tú tienes que entrar a esas áreas donde hay ambición y avaricia y tiene que morir. Tú tienes que entrar a ese cuarto donde has guardado odio y resentimiento contra tu mismo papá, mamá, contra tu mismo familiar, y ese odio tiene que morir. Todo lo que no se haga del lado del Señor en tu corazón, tienes que matarlo. Y tú habías estado pensando que algún día Dios te lo iba a matar, algún día Dios te iba a sanar, algún día Dios te iba a quitar esos deseos. Algunos ni siquiera se han querido bautizar porque dices que tengo estos deseos y no me quiero bautizar y volver a fallar. Cuando Dios me los quite, Dios no te los va a quitar, porque esa es la prueba de que tú te vas a consagrar para el Señor. Tú vas a entrar a esa esquina de tu mismo corazón. Y tú tienes que agarrar ese cuchillo. Y aunque te duela, porque lo amabas mucho, porque se criaron juntos, y aunque te duela, te tienes que hacerlo, porque tú has decidido estar del lado del Señor. Y yo te voy a decir algo. Qué bueno si tienes padres que están orando por ti. Pero va a llegar un día. Va a llegar un día donde las oraciones de ellos no van a ser suficientes. Qué bueno que tú tienes pastores y líderes de jóvenes que te aman, qué bueno, y te aconsejan y te buscan, pero va a llegar un día donde los consejos de ellos no van a ser suficientes. Porque la pregunta se te va a hacer a ti: ¿de qué lado estás? La pregunta se te va a hacer a ti, no a tu papá, no a tu pastor, no a tu líder de jóvenes, a ti. ¿Quién está del lado del Señor? ¿Quién está del lado del Señor? Después, el Señor llama a Aarón. Cuando el sacerdote Aarón tenía sus dos hijos que iban a ser los próximos sacerdotes, pero jugaron con fuego extraño, decidieron no iban a estar del lado del Señor, y fuego salió y los consumió. Y el número 3, el Señor llama a Moisés y le dice: dile a Aarón que yo le entrego los levitas para que sirvan en el tabernáculo. Porque ellos se consagraron a mí. Ellos van a tener el privilegio de servir en el lugar santo que he preparado para que mi nombre sea invocado. El Señor le había dicho a los israelitas que como ellos eran una nación santa, el primogénito de cada uno de ellos, de todas las tribus, lo iban a traer al tabernáculo, lo iban a consagrar al Señor, y iban a tener el gran privilegio que su hijo mayor iba a servir en el templo del Señor. Era el privilegio más grande que solo se le daba al hijo mayor de cada familia, de cada tribu de Israel. Pero cuando se les hizo la pregunta, todos ellos se quedaron allá y solo los levitas se pasaron para acá. Y el Señor dijo: entonces, ¿sabe qué? Los levitas van a tomar el lugar de sus hijos mayores, y ellos serán mis primogénitos, y ellos me pertenecerán a mí. Y les dio un título tan hermoso: ellos serán propiedad de Dios.
Y el número 3 les da este privilegio y les dice a los levitas: algunos de ustedes no son primogénitos, algunos de ustedes no merecían estar en mi tabernáculo, pero como se consagraron a mí, matando lo que tanto amaban, como se consagraron a mí, entonces para los levitas no va a haber excepción de personas, seas primogénito o segundo o tercero o último, todos ustedes van a servir en mi tabernáculo. Oh, por eso es que todos ustedes tienen el mismo acceso a la presencia de Dios, sea hombre o mujer, sea rico o pobre, no importa la nacionalidad, porque el que se consagra al Señor, oh, el Señor ya no hace excepción de personas. Él te puede usar a ti, Él te puede usar a ti, Él te puede usar a ti, no importa de qué familia vienes, no importa si tus padres sirvieron o no sirvieron, no importa si tienes generación de pentecostales o eres el primero, ya no hay excepción de personas. Todo el que quiera, todo el que se consagre será llamado primogénito del Señor. Y les dice otra cosa: todo el que sirva en mi tabernáculo, que no sea levita, de cierto morirá. Porque esto es un privilegio, esto es un privilegio, esto que estás aspirando, esto que estás sirviendo, esto que estás ayudando, esto es un privilegio que solo me pertenece a mí, solo te pertenece a ti. Al que no sea levita y esté sirviendo, de cierto morirá, porque fueron ellos los que se consagraron a mí. Pero eso no es nada comparado a lo que viene, eso no es nada. Le dice a la tribu de Dan: ahí están tus ciudades. Le dice a la tribu de Benjamín: ahí están sus ciudades. Y a todas las 12 tribus le reparten las propiedades, y a los levitas los llama y les dice: a usted no le voy a dar una herencia terrenal. ¿Qué es la herencia? La herencia uno trabaja para darle a sus hijos algo que les dé un poquito de seguridad, para que no tengan que empezar de cero, para que tengan por lo menos un carrito, una casita, un terrenito, algo para empezar. Y uno trabaja tan duro para que ellos tengan algo. Esa es la herencia. Y él llama a los levitas: a ustedes no les voy a dar ciudades, ni terrenos, ni casas. Yo seré su herencia. Yo, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, yo seré tu herencia. Pídanme y me daré naciones. Clama a mí, yo te responderé. Mayores cosas de las que hice yo, dice el Señor Jesucristo, harán ustedes. Yo seré su proveedor, yo seré su sanador, yo seré su salvador. No necesitas una herencia de un hombre rico. Yo seré tu herencia. No vas a tener que tener temor, no vas a tener que tener miedo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo he visto personas en la cárcel ser llenas del Espíritu Santo. Yo he visto personas enfermas ser levantadas de la cama de muerte. Yo he visto drogadictos ser libres en el nombre de Jesús. Yo he visto eso. El Señor me ha dicho: yo seré tu herencia. ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí hay jóvenes que quieren ser usados por Dios. Y aquí hay hermanos que quieren ver cosas sobrenaturales suceder en sus vidas. Y el Señor solo te hace una pregunta: ¿quién está del lado del Señor? Así que yo voy a poner una línea invisible alrededor de este altar y voy a preguntar: ¿quién está del lado del Señor? Quédese en pie, yo voy a orar.
angustia.